Sabemos que la mayoría de los políticos son corruptos y nefastos y que ya se ha generalizado el concepto de corrupción en la política. Pero eso no nos debe impedir, amados hermanos, de prepararnos y de conocer las leyes que se están implementando, pero también nuestros derechos como ciudadanos. Ahora, lo triste es que dentro del pueblo cristiano hay mucha ignorancia y poca participación, por lo cual no se involucran en conocer quiénes son los candidatos para los puestos gubernamentales, ya sea de nuestra ciudad, de nuestro estado o de la presidencia de toda la nación. Y a veces prefieren abstenerse en lugar de buscar, ahora sí que lo mejorcito de entre lo peor. Y el problema grave no es solamente ese, sino que cuando un candidato es cristiano, apela a su fe en Cristo y aspira a un puesto político, tristemente le llueven las críticas, los malos comentarios, tratándolo de corrupto y de no cristiano, es decir, una persona no grata. Y lamentablemente el texto bíblico que se usa en este caso es la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 4. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amados hermanos, aquí podemos mencionar dos cosas. Número uno, es cuando hay un llamamiento específico del Señor para un ministerio como el pastorado, en lo cual, claro que se debe ser fiel y se debe renunciar a cualquier otro trabajo secular, y te voy a decir por qué, ya que el atender la iglesia de Dios, esto demanda muchísimo trabajo y muchísimo tiempo, lo cual no queda tiempo para hacer otras cosas. Pero número dos, cualquier cristiano, es decir, creyente en Cristo, claro que puede tomar un cargo político siempre y cuando marque la diferencia, es decir, que no participe de las injusticias, que no reciba soborno, que no apoye las leyes que van en contra de la palabra de Dios, es decir, que no se corrompa, que sea una persona íntegra, que pueda dar ese testimonio si realmente es creyente en Cristo, que no se corrompa como la mayoría de los otros políticos. Por eso, amados hermanos, amigos que me escuchan, nosotros como creyentes, como cristianos, debemos orar por aquellos que nos van a gobernar y van a ejercer esa autoridad. Y esto lo dice la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, de los versículos 1, 2 y 3. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Vea ahora cómo lo dice la versión Dios habla hoy. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica con toda piedad y dignidad. Ahora, amados hermanos, recordemos que no es malo en sí que un creyente realmente temeroso de Dios ocupe cargos públicos en el gobierno. Tenemos en la Biblia el ejemplo de José, que él fue el segundo al mando después de Faraón para gobernar en Egipto. Y esto usted lo puede encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 41. Usted lo puede leer con calma. No lo voy a leer porque no puedo tomar mucho tiempo, pero quise mencionarlo como ejemplo. Ahora les puedo mencionar también al profeta Daniel, quien ocupó cargos importantes, cargos administrativos y alto rango en el reino de Babilonia bajo los reyes Nabucodonosor, Belsasar y Darío. Claro, hasta llegar a ser gobernador y uno de los tres supervisores principales del reino bajo Darío,
el Medo. Esto lo encontramos en el libro de Daniel en el capítulo 6, versículos del 1 al 3. Déjeme leérselo. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. A través de esos ejemplos, amados hermanos, nos damos cuenta que hombres de Dios ocuparon cargos importantes dentro de la política. En sí no estamos viendo que se hayan corrompido, hayan hecho lo malo. Incluso Daniel, él trató por todos los medios y lo hizo de mantenerse puro, incluso con la comida. Él negó la comida del rey y prefirió comer los vegetales de tal manera de mantenerse puro para Dios. Y así pienso que cualquier cristiano que desee ocupar un puesto dentro de la política debe mantenerse puro, de no contaminarse con sobornos, de no contaminarse en favorecer a otras personas porque le ofrecieron dinero, porque le ofrecieron algo, una mordida bajo el agua. Y es ahí donde cada cristiano que llegue a ocupar un cargo tenemos que dar luz, tenemos que dar testimonio. Muchas personas estarán mirándonos, poniendo los ojos sobre nosotros, y es ahí donde nosotros tenemos que brillar en ese testimonio. Fíjense, amados hermanos, que también podemos mencionar algunos otros profetas, claro, que no ocuparon cargos públicos, pero estuvieron muy cerca de los reyes para aconsejarles la voluntad de Dios y también para amonestarles por el pecado de ellos mismos y el pecado del pueblo. Por ejemplo, Elías reprendió a Acab, rey de Israel, por su pecado. Este rey de Acab, ustedes recordarán en la palabra de Dios que él daba adoración a los ídolos, a Baal y a Acera, y participaba juntamente con el pecado de Jezabel, su esposa, quien lo maningoneaba, quien prácticamente parecía la cabeza, y era Jezabel y no Acab. También podemos mencionar a Natán. El profeta Natán reprendió a David, rey de Israel, por su pecado de adulterio. Usted sabe que David adulteró con Betsabé. Luego también encontramos a Juan Bautista, quien reprendió al rey Herodes por adulterio. Este rey Herodes estaba con su cuñada, la mujer de su hermano Felipe, el cual Juan Bautista le decía: no te es ilícito tenerla. Fíjese, amado hermano, que algo que me llama mucho la atención de este profeta, de Juan Bautista, cuando él reprende a Herodes, dése cuenta que lo está reprendiendo por un acto inmoral. No era algo tanto del reino, no. Los profetas tenían la autoridad de reprender una actitud impropia, una actitud de pecado, una actitud inmoral, que es lo que como cristianos tenemos que cuidar siempre. Y es muy importante que cada cristiano en la actualidad podamos exhortarnos cuando veamos a alguien caído, levantarlo, pero también exhortarle y decirle, ¿verdad?, que busque del Señor, porque el Señor es quien se encarga de exaltarnos, de levantar nuestra cabeza o incluso de reprendernos. Así que debemos guardar siempre ese testimonio. Ahora, hermanos, algo muy importante que quiero mencionar en este tema, el cristiano y la política. Ahora, amados hermanos, si tomamos este texto de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, que dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, si lo tomamos de manera general para todos los cristianos, déjame decirte algo. Ese texto no se está refiriendo solamente a puestos políticos. El énfasis está en que no debemos enredarnos en los negocios de la vida. Tomándolo ahora en el sentido estricto de marcar una división entre lo espiritual y lo mundano, los negocios de la vida, esto significaría que ningún cristiano pudiera trabajar en este mundo. Los que trabajan, por ejemplo, en las compañías de Bimbo, de la Coca-Cola, en las Sabritas, en la Barcel,
o en las compañías electrónicas del Silicon Valley, pues todos se estarían enredando en los negocios de la vida. Los cristianos que trabajamos en esas compañías, en cierta manera nos estamos enredando con el mundo. Ahora, yo pregunto, ¿cuál es el pecado que un cristiano sea presidente de una nación? O déjame decirte algo, amado hermano, o es que siempre los cristianos debemos estar siempre bajo gente impía, debemos ser gobernados por personas que no son cristianas, personas injustas que hacen lo malo y que se complacen en eso. Ahora vamos a ver qué es lo que la Biblia nos está enseñando. En el libro de Proverbios, en el capítulo 29, versículo 2, la versión Reina Valera 1960 dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Vea cómo lo dice otra versión, Nueva Biblia Viva. Cuando los justos tienen el poder, el pueblo se alegra, pero cuando los malvados tienen el poder, el pueblo sufre. Si está mirando la diferencia entre cuando gobierna una persona justa y cuando gobierna el impío, el malvado, cómo con la persona justa el pueblo se alegra. ¿Por qué? Porque el justo se va a encargar de impartir la justicia, de hacer lo justo, lo que es correcto, y el pueblo se va a alegrar. Pero cuando el malvado, el impío gobierna, déjame decirte que el pueblo va a sufrir porque no le va a ayudar al pueblo en establecer justicia, no va a ayudar al pueblo en las demandas, en las necesidades. Entonces el pueblo va a sufrir. Vea cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Amados hermanos, es para que usted medite este corto tema. No estoy haciendo temas largos, estoy haciendo temas cortos, pero quiero poner en usted la semilla para que usted comience a indagar, comience a investigar. Y a manera de conclusión yo le quiero decir esto: debemos involucrarnos nosotros como creyentes en quienes nos van a gobernar. Miremos que no hay un presidente perfecto, no va a haber un hombre perfecto, como tampoco hay iglesia perfecta. Pero, amados hermanos, pidamos siempre a Dios en oración que nos dé la sabiduría para poder escoger, poder elegir entre todos los candidatos, que se escoja el que más se apegue a la palabra de Dios, a la escritura, el que tenga buenos valores morales, el que defienda a la familia, el que proteja a esos bebés que todavía no nacen, que están en el vientre de su madre y que están siendo abortados. Ese hombre que va a dirigir la nación, que proteja la verdadera sexualidad biológica. Fíjese, déjeme hacer un comentario rapidito. Miraba en una de las noticias de que estaba en discusión en el Senado que los demócratas querían que en los pasaportes, cuando se hablaba del género, que ellos pusieran como ellos se sintieran. Pero parece que el presidente les contestó que eso afectaba la seguridad nacional. Y yo lo estaba meditando. No se trata de tomar un partido, pero ahora quiero que tú lo medites. Si en el pasaporte, en el género, alguien se pone binario y sucede un crimen y se tiene que buscar a esa persona, las autoridades, ¿a quién van a buscar? Un binario. Pero ¿qué es un binario? ¿Es una tortuga, una jirafa, un hombre, una mujer? ¿Qué es? Una persona que se considera binario no es nada seguro, no es nada realista. Es como si yo en el pasaporte pongo género elefante y hay un crimen y todo apunta a que hay que buscar un elefante. Ya me imagino a los oficiales de seguridad buscando un elefante en el aeropuerto, porque esa persona decidió apercibirse como un elefante. Entonces hay que buscar un elefante. Nunca lo van a encontrar porque realmente es una persona, un ser humano, que se apercibe como un elefante, y van a buscar un elefante, pues nunca lo van a encontrar. No tiene sentido. A mí me dio mucha tristeza esa noticia de que estos demócratas están queriendo impulsar de que en el pasaporte, en el género, se les ponga lo que estas personas se aperciban.
Y lamentablemente esto sí afectaría la seguridad nacional, ya que el pasaporte es un documento de identidad internacional y tiene que tener esos valores, esa verdad real. No podemos estar poniendo imaginación, cosas incongruentes, cosas que realmente nos van a desviar y que no se va a llegar a la verdad. Por eso tenemos que orar siempre, amados hermanos, que los líderes tengan buen sentido común. Por eso alguien que proteja la sexualidad biológica, que no apoye esta agenda satánica de la ideología, donde cada quien se apercibe como quiera ser. Yo quiero ser una mariposita, una conejita, un lindo pescadito, etcétera, y todas esas tonterías que no tienen fundamento real. Amados hermanos, es triste decirlo, pero aquí en los Estados Unidos este partido demócrata apoya la agenda globalista, apoya la ideología de género, la pedofilia, los abortos, las cirugías de niños de 8 años para cortarles sus genitales. Ellos apoyan a los criminales con esta, bueno, ya pasó, ¿verdad? Tenían esa ley de fronteras abiertas donde cualquiera entraba, cualquier criminal. Y fíjese que estos demócratas también elevan la inflación con el alza de impuestos. Ellos son los que están elevando los impuestos, y más en California. Vea esos estados demócratas, y han sacado lo más importante, han sacado a Dios de su partido, han prohibido la oración en las escuelas, incluso en el Capitolio. La administración Biden lo hizo. Pero sí, han metido el comunismo, han metido el marxismo en las universidades, así como el antisemitismo. También están enseñando ideología de género como una materia esencial y fundamental. Y eso no solo en las universidades, amados hermanos, sino también en los colegios de niños. Es triste decirlo, pero les han llevado a estas personas, a estos drag queens, para hacerles show a los niños. Y déjeme decirle que ¿quiénes son estos drag queens? Esos son hombres vestidos de mujeres, semidesnudos, enseñando media nalga a los niños. Perdónenme por esta expresión, pero se tiene que decir para que abramos los ojos. Ya no vote más por esta gente demócrata, porque son personas que no tienen el sentido común y sobre todo que han sacado a Dios. Por eso sus mentes están en tinieblas y oscuridad. Y por último, amados hermanos, permítanme decirles esto. No sé si usted recuerde el tiempo que estaban en campaña Donald Trump y Kamala Harris. En la campaña de Kamala Harris, un joven gritó y dijo: Jesús es el Señor. Lo dijo en inglés, ¿verdad? Dijo Jesus is Lord. Y aquí lo triste es que ella le respondió a ese joven que estaba en el lugar equivocado. En lugar de que ella lo hubiera reconocido, la oportunidad de ella de haber reconocido a Dios, que es Dios quien quita y pone a los presidentes, a los líderes, a los reyes, que ella lo hubiera reconocido, le dijo que estaba en el lugar equivocado. Y yo estaba mirando en las noticias también ahora al vicepresidente J.D. Vance, que está dando su plática, su charla, y le gritan, ¿verdad? Jesús es el Señor. Y él dice, amén, claro que sí. Y le aplaude la gente. ¿Por qué? Porque hay un temor. Y así nosotros tenemos que escoger líderes temerosos de Dios. Porque recuerda ese proverbio 29:2, que cuando el justo gobierna, vea que el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Que el Señor me lo bendiga.